muy buenos días para todas estas personitas que están participando de esta formación. Vamos a ponernos entonces en tónica de oración, vamos a encomendarnos a la Sagrada Familia de Nazaret, que acá está con nosotros acompañándonos, para que sea esa Sagrada Familia de Nazaret intercediendo por nosotros, orando por cada uno de nuestros hogares, sea que ya estés casado o sea que te vayas a casar, para que el Señor, nuestro Señor Jesucristo y la Santísima Virgen María intercedan por nosotros, por todos los hogares del mundo, especialmente los que se están destruyendo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Bien, esta charla es una charla muy interesante porque va a ser sobre la fidelidad conyugal. Entonces nosotros, para poder entrar, digamos, en este campo tan maravilloso, pero es al mismo tiempo tan, podríamos decir, tan despreciado por muchos, que es la fidelidad conyugal, pues vamos a conocer que hay unos deberes mutuos, deberes del hombre y la mujer, cuando se convierten en esposos. Y el primer deber es, obviamente, es el amor íntimo. Ese segundo deber es la mutua ayuda, y el tercer deber es la entrega y mutua fidelidad. Y vamos a hablar de fidelidad conyugal. Entonces, lo primero es el amor íntimo, pues es el amor. El amor mueve todo en el mundo. El amor es el gran motor de la vida, y este amor le puede dar un gran sentido, puede colmar de muchísima felicidad nuestra vida, la vida de todas las personas, o por el contrario puede llenar nuestra vida de mucha amargura, de tristeza y de mucho dolor. Entonces el amor es el gran misterio de la vida, es de alguna manera la razón por la que estamos en este mundo. Y precisamente, de hecho, pues en la Biblia encontramos que Dios es amor, ¿no? San Juan, primera de Juan, capítulo 4, versículo 16, dice eso. Y pues obviamente todo cuanto existe participa de ese amor, y es corriente creadora que fluye de Dios y sostiene al mundo entero. Entonces, vamos a hablar del objetivo del amor. El objetivo del amor, o el objeto del amor, o a lo que tiende el amor, es el bien. Y por eso, al tender el amor al bien, pues uno quiere el bien de la persona que uno ama. Y precisamente la causa del amor entonces es el bien. Y es por eso que es absolutamente imposible amar el mal en cuanto mal, dicen los filósofos, ¿no? Yo no puedo amar el mal por ser mal, no, porque precisamente la causa del amor es el bien. Y por eso Dios es causa de amor. Y así como el objeto, por ejemplo, de los ojos o de la vista son los colores, el objeto del gusto, de la lengua, de las papilas gustativas es el sabor, el objeto de los oídos son los sonidos, pues el objeto del amor es el bien. Y pues existen evidentemente pues unos efectos del amor, pero vamos a ver solamente dos. El primero es la unión. La unión, el amor nos une, y si el amor es egoísta, pues desune, separa, divide. De hecho, la palabra diablo significa precisamente el que divide, el que separa, ¿no? Podríamos decir que la palabra contraria al amor no sería el desamor, sino el diablo, porque el amor une y el diablo desune. Y el segundo efecto del amor es la mutua inesión, que es como la persona que uno ama ocupa la mente de uno. O sea, ese ser amado ocupa mi mente y ocupa mi corazón. Entonces, ¿cómo debe ser el amor entre los esposos? Pues hombre, tiene que ser un amor sincero e intenso. Y así como el sacramento los hace una sola carne, eso lo encontramos en San Mateo 19, San Mateo capítulo 19, versículos 5 y 6, pues lo debe ser también espiritualmente. De hecho, San Pablo también, para citar la Biblia, dice en Efesios 5, del 25 al 33, dice: maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y después de bañarla en el agua y la palabra para purificarla, la hizo santa. Pues aquí, pues querían darse a sí mismo una iglesia radiante, sin mancha, sin arruga, ni nada parecido, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus esposas como aman a sus propios cuerpos.
al contrario, lo alimenta y lo cuida. Y eso es justamente lo que Cristo hace por la iglesia. Pues nosotros somos partes de su cuerpo y por eso dice la escritura que dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá con su esposa y los dos formarán un solo ser. En cuanto a ustedes, cada uno ame a su esposa como así, como Cristo amó a la iglesia, y lo mismo para las mujeres, que respeten a sus esposos. Entonces, vemos cómo la fidelidad no es simplemente algo que se le ocurre a cualquiera, sino que la fidelidad, perdón, ha estado desde siempre. O sea, el hombre antropológicamente ha sido fiel, el hombre antropológicamente ha sido monógamo. Y en la Biblia, en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, encontramos cómo la fidelidad entre los esposos va en sincronía con una fidelidad a Dios. De hecho, hay un profeta que Dios lo manda que se case con una prostituta y la prostituta le es infiel y Dios le dice que tome a su esposa nuevamente y que se vaya con ella, así sea una prostituta. Y él después dice que ese amor que tiene este profeta por esta prostituta es un amor esponsal, es un amor, el amor que Dios nos tiene a nosotros es un amor esponsal, es un amor del esposo por la esposa. O sea, Dios es completamente fiel a nosotros, somos nosotros los que somos infieles a Él. Y por eso es la mayoría de los problemas que nosotros tenemos en el mundo son precisamente por la infidelidad. Entonces el amor no debe ser fundado solamente en la belleza física, que la belleza física pues se marchita muy rápido, ni tampoco en el dinero, ni en las posesiones materiales o en una posición social. San Pedro, nuestro primer papa, en 1 de Pedro 3:7 decía: de igual manera vosotros maridos en la vida común sed comprensivos con la mujer, que es un ser más frágil, tributándoles honor como coherederas que son también de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no encuentren obstáculo. Nosotros estábamos hablando de los tres rasgos, ¿no? Ahora voy a dejar el segundo y quiero entrar en el tercero porque es el que nos compete: la entrega y la mutua fidelidad. Pues la entrega y la mutua fidelidad, la fidelidad es uno de los deberes más sagrados y mutuos de los esposos. El hombre se lo debe a la mujer se lo debe al hombre. ¿Y por qué? Pues es el más importante porque, por lo menos para mantener la paz y la felicidad del hogar. Entonces la mutua fidelidad que se juraron ante Dios y que tiene que ser interna, pero también tiene que ser externa, o mejor dicho, tiene que ser externa y también tiene que ser interna. Tiene que ser en cuerpo, pero también tiene que ser en alma, en el corazón. Y la externa es muy valiosa. La externa es obviamente no irse con uno como hombre con otra mujer, pero digamos que la interna es importantísima porque es el mismo Cristo el que nos exige esa fidelidad interna. O sea, esa fidelidad del corazón, esa fidelidad de pensamiento, esa fidelidad de afecto, esa fidelidad de deseos. Y resulta que la fidelidad, pues muchos la viven penosamente, con mucha tristeza, pero de verdad que la fidelidad es una fuente de felicidad, de amor, y que abarca cuerpo, abarca mente y corazón. Entonces, ¿qué atenta, por ejemplo, contra la fidelidad? Pues obviamente el adulterio, ya sea un adulterio externo, patente, manifiesto, o solamente un deseo, algo interno, algo escondido que nadie sabe, que está velado. Eso también afecta. Y eso no nos lo inventamos nosotros. Y otra cosa que afecta mucho la fidelidad es el feminismo. ¿Por qué? Porque la mujer se emancipa del hogar y se sustrae, digamos, de esos deberes como esposa y madre, y eso la lleva a que, digamos, a que esa mujer pierda un sentido de la vida y que tenga una tristeza existencial. Nosotros tenemos, obviamente, cimientos bíblicos. Éxodo capítulo 20, versículo 14, no adulterarás. Y tenemos en San Mateo capítulo 5, versículo 28, el que mire a una mujer con mal deseo hacia ella ya adulteró en su corazón. Entonces no son requerimientos de nosotros, sino Dios quiere casarse con nosotros, y un reflejo del amor que Él nos tiene es el amor de los esposos, y por eso debe ser un amor fiel. Y encontramos en San Mateo 19:6 como el Señor dice:
que no separe el hombre de lo que Dios ha unido. Entonces, ¿cómo evitar la infidelidad? En Eclesiástico, en el capítulo 9, versículo del 12 al 13, dice el agiógrafo, vigilancia sobre el corazón y los sentidos. Entonces, hay que amar, amar y amar a pesar de todo. En 1 Corintios 7:14 dice, se santifica el marido infiel por la mujer y se santifica la mujer infiel por el hermano. O sea que nosotros vemos que la fidelidad era muy, muy natural antes del pecado original. Y hoy en día lo sigue siendo, porque el amor aspira a esa exclusividad, a la perpetuidad. Pero necesariamente necesitamos de la gracia. Y la gracia no la da precisamente el sacramento del matrimonio. Entonces, el amor racional es necesario para la fidelidad. ¿Por qué? Porque la fidelidad es de alguna manera prometerme primero con una persona ideal, ¿no? Yo cuando me comprometo con alguien a casarme con ella, pues yo lo tengo idealizado, ¿no? Es una persona que yo creo que es. Pero luego sucede que se va convirtiendo en un ser real, en un ser concreto, en un ser limitado, lleno de diferencias, lleno de vicios y lleno de muchas cosas que a uno no le gusta, pero que precisamente esa fidelidad se debe mantener. Eso que prometí yo antes de irme a vivir con ella, pues es una promesa que yo debo mantener y esa promesa de fidelidad, pero así como lo hago yo, también lo hacen conmigo. Entonces el matrimonio es uno solo y es indisoluble, eso está claro, y precisamente en el Antiguo Testamento ya se había promulgado una ley de la fidelidad, lo encontramos en Levítico capítulo 18 versículo 20 y en el que les decía Éxodo capítulo 20 versículo 14, y resulta que es que el adulterio, o sea la infidelidad era una cosa tan gravísima que se castigaba precisamente con la muerte, se castigaba a la persona adúltera, morir a piedra. Imagínense ustedes cómo era de grave o cómo sigue siendo de grave. O sea, no se le ha quitado nada de gravedad, el adulterio sigue siendo grave. De hecho, nuestro Señor Jesucristo, no sé si es a Catalina Labournet, le decía que para él la infidelidad en el matrimonio era tan grave como matar a una persona. Y hacía la aclaración, sin quitarle nada de gravedad a matarle a una persona, porque uno podría decir, bueno, pero entonces le está quitando gravedad a un asesinato. No, no, no. Matar a una persona es gravísimo, pero para el Señor es tan grave matar a una persona como serle infiel al esposo o a la esposa. Entonces, resulta que digamos, en la decadencia del Imperio Romano se fue disolviendo como a la familia con el divorcio y la inmoralidad, pues, digamos, se vio muy desenfrenada. Pero precisamente el cristianismo restableció la dignidad de la familia y vemos cómo hoy está precisamente pasando lo mismo. ¿Qué ventajas tiene qué ventajas tiene la fidelidad? Muy rápidamente, pues las personas honradas y virtuosas que nosotros conocemos y ustedes conocen, pues proceden de hogares donde se vivió en un alto grado la fidelidad por parte de sus padres y precisamente las personas que nosotros conocemos, al menos yo conozco muchísimas personas, la mayoría de las personas que tienen muchísimos problemas o que son delincuentes vienen efectivamente de hogares donde la fidelidad no era ni lo común, ni era lo que se vivía el diario. Entonces, pues una pareja donde se vive la infidelidad, las sospechas están al orden del día y obviamente suelen terminar en divorcio y separación, dejando a sus miembros como quedó San Andrés y Providencia y Santa Catalina después de este huracañota, que igualito como quedó San Andrés, o sea, una cosa de locos. Entonces, la fidelidad entre los esposos, digamos que podríamos decir que es el tesoro más valioso que cualquier pareja pueda tener. Y resulta que la fidelidad produce constancia, produce perseverancia en el amor, produce un deseo de seguir adelante. Entonces la fidelidad es absolutamente importante, necesaria para poder sacar nuestros matrimonios adelante. Y hoy en día, desafortunadamente, pues vivimos en un mundo donde se vive muy poco la fidelidad y en donde la cultura nos lleva, digamos, a pensar que es algo imposible de conseguir o peor aún, se ve a la persona fiel, se le ve como un tonto, ¿no? O sea, la fidelidad es imposible y el que es fiel es un bobo. Usted es un bobo, hermano, usted es fiel, usted es un tonto. Y, y,
y para nosotros poder entender un poquito más el sentido de la infidelidad, la palabra infiel viene del latín infidelis, que significa no tener lealtad, imaginémonos, ¿no? Y esos componentes léxicos son el prefijo in, que quiere decir no, o quiere decir sin, o sea, que no tiene, y fides, fe, confianza y lealtad, o sea, sin lealtad, infiel, sin lealtad, una persona sin lealtad, una persona, imagínese una persona sin lealtad, que tú estuvieras trabajando en el trabajo, una persona que no es leal, que tú estés rodeado de personas que no sean leales, y más importante aún, que yo esté al lado de una persona que no es leal conmigo o que yo no soy leal con ella, a pesar de vivir una intimidad que nadie más me ha visto ni me conoce como soy yo, y nadie más la ha visto como, bueno, en los casos de la infidelidad sí, pero en los casos, por ejemplo, de nosotros de la fidelidad, este cuerpo de mi cónyuge que no lo ha visto nadie más y nadie lo conoce como lo conozco yo, y este cuerpo que conoce ella como nadie más conoce, eh, que que precisamente nos llevan a ver de lo importante que es la fidelidad. Entonces, la infidelidad es una persona que no es leal, que es deshonesta. Entonces resulta que el matrimonio tiene varias propiedades. Por ejemplo, el Código de Derecho Canónico en el numeral 1056 dice que una de las propiedades del matrimonio es la unidad y la indisolubilidad. Cuando hablamos de unidad y de indisolubilidad estamos hablando precisamente de fidelidad. Unidad, una sola, una cosa que no se puede, cuando nosotros hablamos de unidad estamos hablando de algo que no se puede separar. El matrimonio debe ser, y la infidelidad separa al hombre y a la mujer. Entonces vamos a explicar un poco el por qué la infidelidad es tan grave. Cuando nosotros hablamos de sacramento, hablamos de algo que ha sido separado para Dios y por lo tanto es sagrado. Y el matrimonio sacramental es precisamente la unión de un hombre con una mujer que se han decidido entregar, o que han decidido los dos entregar su vida a Dios para hacerlas más santas. Entonces, ¿qué hace el sacramento? El sacramento lo que hace es que nos sana del pecado original por la gracia. O sea, todo lo que Adán y Eva perdieron del pecado original y que nosotros recibimos, lo sana la gracia del sacramento. Entonces vamos a entender primero, ¿no? Primero, el ser humano fue creado como hombre y como mujer a imagen y semejanza de Dios. Y ese amor, ese amor humano, digamos de alguna manera, fue creado para amar a Dios y para amarse entre sí el hombre y la mujer. Y obviamente a partir del hombre y la mujer, su descendencia, sus hijos, la familia. Y ellos todos fueron creados para amar. Y digamos, estaban en un estado de santidad, tenían un estado de santidad y de perfección que los hacía semejantes a Dios en el amor. Entonces, ¿qué hizo nuestro Señor después del pecado original? Pues vino a salvar al ser humano. Diciéndolo, digamos, de otra manera, Cristo vino a salvar el amor. Y la principal y la peor consecuencia precisamente del pecado original consistió en esa pérdida de la capacidad de amar a Dios. Y cuando nosotros perdemos la capacidad de amor, pues perdemos la capacidad de amarnos entre nosotros con un amor santo imperfecto. O sea, necesitamos a Dios para poder ser fieles. Si yo pierdo mi capacidad de amor con Dios, de amar a Dios, pues voy a perder la capacidad de amar a mi esposa, y la fidelidad va a ser algo dificilísimo. Entonces, una de esas peores consecuencias, por no decir que es la peor, que tuvo el pecado para el hombre y la mujer, fue precisamente que contaminó el amor de Dios con un amor propio, y esa capacidad de amar al otro por un amor con capacidad de amarme a mí mismo, lo que es el ego, ¿no? Y ese amor entre el hombre y la mujer quedó herido de muerte, y precisamente para salvar ese amor tenía que empezar Dios por salvar el amor humano. ¿Por qué el amor humano? O sea, el amor de esposos, y por eso se necesita la fidelidad. Porque ese amor primero, ese amor esponsal, es la fuente de todos los demás amores de la vida familiar, de la vida social y de la vida civil. Si el amor esponsal está herido por infidelidades, pues todos los demás vínculos nacen llagados y pronto se van a infectar. Ustedes saben que si usted tiene una mano llagada y se le infecta, posiblemente hay que amputarla. Entonces, Dios, para salvar el mundo de los esposos, para salvar el amor, pues vio necesario volver a conectar ese amor con el amor de Dios, y por eso cogió y elevó el matrimonio natural a sacramento. Y entonces Dios, digamos que originó o creó el matrimonio para que fuera santo.
y para que ese daño que había hecho el pecado original y había menoscabado y deteriorado algo muy santo que era la unión de Adán y Eva, la unión del hombre y la mujer, que Dios la había hecho sagrada, pues al Cristo inventarse el sacramento, pues lo que nos hace es una sanación y una santificación de esa unión por los cual nosotros los hijos de Dios nos vamos a divinizar a través de ese mismo amor esponsal. O sea, el sacramento del matrimonio hace que el hombre y la mujer se divinicen. Y nos divinizamos porque lo recibimos como un don divino recibido de Dios. Entonces, lo primero para poder entender un poquito esto de lo gravísimo que es la infidelidad es que es un sacramento, es un signo sensible que produce gracia divina. ¿Cómo así? Vamos a ver, nosotros tenemos en el bautismo, por ejemplo, el agua, ¿no? Y la materia del bautismo es el agua y el ministro es el sacerdote, la persona que bautiza al niño. Y resulta que eso tiene una eficacia espiritual. ¿Qué eficacia espiritual? Pues al niño se le deja caer agüita en la cabeza. Eso es lo que pasa físicamente, pero la gracia espiritual que se recibe es que así como cae por su cabeza va lavando el alma del pecado original. Entonces, para entender el matrimonio, los ministros del sacramento tienen que actuar en nombre de Cristo. En el bautismo el sacerdote actúa en nombre de Cristo. En el sacramento, por ejemplo, de la Eucaristía, el sacerdote actúa en nombre de Cristo. En la confesión, el sacerdote actúa en nombre de Cristo. Es Cristo el que obra en ellos y a través de ellos para nosotros. Entonces, cuando un sacerdote levanta la mano y dice, yo te absuelvo en nombre de la iglesia, es Cristo en él, perdonando los pecados, ¿no? Entonces, digamos que Cristo obra a través de sus miembros, de sus ministros, porque ellos actúan como ministros del sacramento para esa persona que recibe el sacramento. Entonces, en el caso del sacerdote, me confieso y él actúa en nombre de Cristo, Cristo actúa por él para santificarme. En los esposos precisamente estaban ordenados de alguna manera a la santificación mutua. Entonces Cristo actúa en el uno para el otro. Cristo Cristo actúa en mí como ministro del sacramento para mi esposa. Yo soy fuente de santificación de ella, como el sacerdote es fuente de santificación mía. Para mí, cuando me confieso, el sacerdote me regala gracia al confesarme. Yo le regalo gracia a mi esposa porque es mi esposa. Pero mi esposa hace lo mismo conmigo. Ella me regala gracia porque yo soy el ministro de ella y ella es el ministro mío. Ella es la ministra mío. Esto es muy importante para poder entender lo que es la fidelidad. Entonces el matrimonio sacramental no es solamente algo santo, sino que es algo sacratísimo. ¿Por qué? Porque es un acontecimiento divino, es participación de la intimidad del amor divino, de esa realidad divina, y por lo tanto, si se vive en gracia, si hay fidelidad es divinizador. Y obviamente si hay infidelidad es dañador, es sacrílego, esa es la palabra correcta, es sacrílego. Entonces el ministro, que es el esposo, diviniza a su esposa, y la esposa, que es ministra de él, diviniza al esposo, y están llamados a divinizarse mutuamente. Entonces el matrimonio es un sacramento de santificación. Entonces lo primero que vamos a ver como sacramento es, primero, nosotros sabemos que Cristo hace varias cosas, ¿no? Él es maestro, él es médico, él es pastor y él es sacerdote, ¿no? Entonces, como maestro, Dios enseña a acercarnos a Dios, dándonos a conocer a Dios como nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos. Como médico, pues nos sana, no solo el cuerpo, sino también el alma, porque nos resucita del pecado, que es de alguna manera una muerte espiritual. Como pastor, pues es guía que defiende y alimenta a sus ovejitas, nos guía y nos conduce al Padre, nos defiende del enemigo y nos alimenta con el pan de la Eucaristía por el camino. Y como sacerdote, pues nos santifica uniéndonos a sí mismo a Dios Padre. Entonces, en los esposos bautizados, el uno para el otro son precisamente los ministros de Cristo. Entonces, mi esposa se convierte para mí en médico, se convierte en maestra, médico, pastor y sacerdote. Eso es mi esposa de mí. Y yo me convierto para ella. Entonces, si ella es maestra, pues yo soy el alumno. Si ella es médico, yo soy paciente. Si ella es pastor, yo soy ovejita. Si ella es sacerdote, pues yo soy fiel. Pero al mismo tiempo de que ella es maestra y yo soy ovejita, yo soy maestro y ella es ovejita. O sea, yo soy maestro de ella, pero ovejita de ella. Yo hago las dos cosas. Soy maestro para enseñarle a ella. Ella es mi alumna, pero al mismo tiempo yo soy alumno de ella.
ella es médico y yo soy paciente, pero al mismo tiempo yo soy médico de ella y ella se convierte en paciente mío. Ella es pastor mía, ella me cuida, pero al mismo tiempo yo soy pastor de ella. Y ella es sacerdote para mí y yo soy sacerdote para ella. Entonces, el ministro del sacramento es muy importante. Es muy importante. Y yo, la infidelidad, yo quiero decir que es un sacrilegio porque simplemente pónganse a pensar ustedes, chicos, que ustedes fueran a una Eucaristía y fueran a confesarse y usted le pegara al sacerdote. O usted estuviera en una Eucaristía y usted le pegara a un sacerdote. ¿Por qué? Pues porque sí, a un sacerdote que a usted no le cae muy bien, usted va y le pega una cascada, unas trompadas, unas patadas. ¿Eso qué sería? Un sacrilegio. No solamente lo pueden demandar a usted por golpear a una persona, sino por golpear a un sacerdote en calidad de sacerdote celebrando una Eucaristía. Eso es un sacrilegio impresionante. ¿Por qué? Porque él es ministro para nosotros, ministro del sacramento de la Eucaristía o ministro del sacramento de la penitencia o de la confesión. Siempre que yo hago una cosa mala a mi esposa, estoy cometiendo un sacrilegio porque ella es ministra de un sacramento para mí. ¿Ministra de qué sacramento? El sacramento del matrimonio. Y cada que ella me hace cosas malas a mí, pues ella me está tratando sacrílegamente a mí porque yo soy ministro para ella del sacramento del matrimonio. Por eso es tan importante la fidelidad. Cada infidelidad implica sacrilegio. Esto es gravísimo, lo del sacrilegio. Entonces, en todos los sacramentos siempre hay una materia. En el sacramento, por ejemplo, de la Eucaristía es el pan sin levadura y el vino. Yo no puedo, o yo no digo, yo no puedo, el sacerdote que es el ministro no puede coger un mojicón y una Coca-Cola y convertirlo en el cuerpo y la sangre de Cristo. Así utiliza las palabras, así sea el sacerdote. Él no lo puede hacer porque la materia se necesita y la materia es que el vino de uva y el pan sin levadura. En el bautismo, ¿cuál es la materia? El agua. En el matrimonio, ¿cuál es la materia? Pues el cuerpo de mi cónyuge. Por eso tienen que estar los dos presentes. O sea, si no están los dos presentes, no hay materia puede estar el ministro que soy yo, pero no está la otra persona a la que le voy a administrar el sacramento. Entonces tienen que estar presentes efectivamente los dos. ¿Y cuál sería la materia del cuerpo? El cuerpo de los dos, ¿no? Por eso es que la infidelidad es algo que atenta con algo sacratísimo. Es como si usted cogiera una copa en la que el padre vierte el vino para en la Eucaristía convertir ese vino en sangre. Esa que es la materia, ese vino usted lo regara por ahí, porque es la materia. Cada que usted trata a su cónyuge con infidelidad es como si usted cogiera ese vino y lo regara por ahí, usted cogiera las hostias y le hiciera así. Chicos, de eso estamos hablando de eso, que la infidelidad es un sacrilegio grandísimo. A nosotros no nos hablan de esa manera. Hoy en día el mundo nos muestra que la infidelidad, eso no pasa nada, una canita al aire no pasa nada. Si tú eres fiel eres un tonto. No, mis chicos, no se dejen meter en ese. Entender bien, el sacramento es una cosa gigantesca. Y el cónyuge de uno es gigantesco porque es ministro de sacramento para mí. Es un modo de santificación. Y al mismo tiempo yo soy ministro de ella y yo soy un modo de santificación para esa persona. Entonces, pues obviamente para un matrimonio sano y fiel se necesita la fidelidad. Nosotros sabemos que hoy en día hay muchas dificultades y que en la vida del matrimonio se presentan dificultades, pero precisamente por eso Dios se quiso actuarlo y convertirlo en sacramento para actuar y ayudarnos a nosotros. Y por eso la fidelidad es posible y jamás será más posible con el sacramento del matrimonio. Sin Dios es muy difícil una relación, se puede vivir, pero es muy complicado. Yo pienso más bien que puede ser hasta más bien imposible. ¿Por qué? Porque nuestro egoísmo solo puede ser sanado por la gracia y la gracia no la da el sacramento. Y recuerden que el sacramento me lo da mi esposa, ¿no? Y yo le doy a mi esposa. Yo soy ministro de gracia para ella y ella es ministra de gracia para mí. Pueden haber muchas dificultades en el amor, porque obviamente estamos heridos por el pecado y el egoísmo siempre pone al límite el amor de nosotros, pero efectivamente con la gracia de Dios podemos y con el sacramento se puede salir adelante. Entonces,
Si nosotros fundamos nuestro amor en Dios, pues seguramente nuestra fidelidad será posible. Vamos a pedirle al Señor que nos dé la gracia de poder asimilar esto que hemos visto y escuchado hoy, de entender un poco más la grandeza del sacramento del matrimonio, la grandeza de la fidelidad y lo necesario de la fidelidad. De cómo cuando yo soy infiel, estoy siendo infiel a mi esposa, le estoy siendo infiel a Dios, le estoy siendo infiel a la sociedad y me estoy siendo infiel a mí mismo. Y estoy haciendo un daño muy grande al mundo entero y no nos imaginamos. Señor, danos la gracia de la fidelidad, de la unidad y de la indisolubilidad, no solamente en nuestros matrimonios, sino a todos los matrimonios del mundo entero. Amén. Chao chicos, que el Señor, la Virgen María y San José, la Sagrada Familia de Nazaret me lo sigan bendiciendo y les regale y nos regale a mí y a todos los matrimonios del mundo una fidelidad.